pedirles perdón desde lo más sincero de mi corazón. El caso del bombón asesino, la condena de la hija del policía, la historia de una adolescente que pasó de ser una estudiante modelo y la hija consentida de un oficial de la ley a convertirse en la mujer más joven en recibir una cadena perpetua en la historia judicial argentina. Un crimen que estremeció a una tranquila ciudad, donde las mentiras, una sonrisa en los tribunales y el arma de su padre escribieron un final trágico. Advertencia: el siguiente contenido documental aborda un caso real de extrema violencia, manipulación mediática y conductas psicológicas complejas. Incluye descripciones explícitas del crimen, declaraciones sensibles y análisis de las versiones cambiantes de la acusada. Está dirigido a un público adulto y su propósito es estrictamente informativo, reconstructivo y de reflexión sobre los hechos. Se recomienda discreción. La noche del 28 de diciembre de 2017, en Gualeguaychú, Entre Ríos, respiraba el calor lento y pesado del verano, mezclado con la modorra de las fiestas de fin de año. Las calles de esa ciudad turística a orillas del río, famosa por su carnaval, aún guardaban ecos de los festejos navideños. En ese escenario de aparente normalidad, dos jóvenes, Nahir Galarza y Fernando Pastorizo, de apenas 19 años cada uno, desarrollaban los últimos actos de una relación que, según todos los indicios, se había convertido en una tormenta silenciosa. Él, un joven trabajador, dedicado, con planes de estudiar ingeniería y un perfil discreto en las redes sociales. Ella, la hija de un subcomisario de la policía entrerriana, una chica que en sus fotografías proyectaba una imagen de vida idílica, de viajes, sonrisas y apariencia cuidada. La típica niña bien de una ciudad donde todos se conocen. Las versiones sobre el verdadero estado de esa relación son, hasta el día de hoy, un campo minado. Amigos y conocidos la describían como intensa, con altibajos, discusiones y reconciliaciones. Nahir, en sus posteriores declaraciones, pintaría un cuadro de sometimiento, celos patológicos y violencia psicológica por parte de Fernando. Sin embargo, en el entorno inmediato no había denuncias formales, ni intervenciones policiales previas, ni testimonios contundentes que avalaran una situación de riesgo inminente. Era, ante los ojos de la comunidad, una pelea de novios adolescente más, aunque con un componente siniestro: el fácil acceso a un arma de fuego. El padre de Nahir, Marcelo Galarza, era policía, y su arma reglamentaria, una pistola Versa 9 mm, no estaba bajo la custodia hermética que el protocolo exige. Estaba en la casa familiar, accesible. En la madrugada del 29 de diciembre, pasada la 1:30 am, la tranquilidad se quebró cerca de la Plaza San Martín, en el corazón cívico de Gualeguaychú. Fernando Pastorizo cayó desplomado en la intersección de las calles Maipú y 25 de Mayo, a escasos metros de la sede de la Prefectura Naval. Había recibido 2 disparos por la espalda. El primero, según la pericia, impactó en su región lumbar, perforando órganos vitales y causándole una herida letal. El segundo, probablemente efectuado cuando ya estaba en el suelo o girando, le entró por la espalda y le atravesó el brazo. No hubo lucha cuerpo a cuerpo. No hubo enfrentamiento. Fue una ejecución a sangre fría en la vía pública. Minutos antes, cámaras de seguridad habían captado a Fernando caminando tranquilamente, seguido a cierta distancia por Nahir. Otras cámaras los mostraban juntos, entrando y saliendo de un cajero automático. Ella usaría esa transacción, una extracción de dinero de la cuenta de Fernando, como el núcleo de su primera y rápidamente desmoronada coartada. Apenas ocurrido el hecho, Nahir no huyó. Hizo algo que, para los investigadores, resultaría aún más calculador. Se subió a su coche, un Fiat Mobi, y pasó 2 veces por encima del cuerpo de su novio agonizante. Luego, condujo hasta su casa, a solo 10 cuadras del lugar del crimen. El descubrimiento del cuerpo fue rápido. Un vecino escuchó los disparos y llamó al 911. La policía llegó encontrando a Fernando tendido en un charco de sangre, aún con signos de vida. Fue trasladado de urgencia al hospital, pero nada pudo hacerse. Murió poco después. En la escena, los investigadores hallaron 2 vainillas percutidas de 9 mm. El modus operandi y el tipo de munición apuntaban de inmediato a un arma policial o similar. El cerco comenzó a cerrarse con una velocidad inusitada para una ciudad que no estaba acostumbrada a crímenes de esta naturaleza. La primera en ser interrogada, de manera informal, fue la propia Nahir. Horas después del asesinato, agentes que realizaban pericias en la zona se acercaron a su domicilio, dado que el vehículo coincidía con algunas descripciones vagas. Ella salió a la puerta, serena. Los oficiales, que aún no sabían la identidad de la víctima, le preguntaron si conocía a Fernando Pastorizo. Su respuesta, grabada en el registro policial y luego reproducida en el juicio, fue de una frialdad escalofriante. «Sí, es mi novio. ¿Pasó algo?»
Al informarle que había sido asesinado, su reacción no fue de shock, de grito, de colapso. Preguntó, con curiosidad casi burocrática, ¿y cómo fue? ¿A puñaladas o a tiros? Los policías se miraron sorprendidos. Nadie había revelado hasta ese momento el método del crimen. Este fue el primer hilo que comenzó a desprenderse del tejido de mentiras que Nahir intentaría construir. Su versión inicial fue elaborada con rapidez, pero llena de agujeros. Dijo que ella y Fernando habían discutido, que él se había bajado del auto enfadado y que, al ir a buscarlo, lo encontró tirado en la calle, ya herido. Que presa del pánico, había pasado con el auto sin querer sobre algo y había huido. Esta explicación chocaba frontalmente con las pruebas físicas. Las marcas del doble atropello, la posición del cuerpo, la ausencia de testigos de una supuesta pelea o de un tercero agresor y la ubicación de las vainillas que no coincidía con un tirador que huyera. Pero la prueba irrefutable llegó con el arma homicida. Bajo presión investigativa y ante las contradicciones obvias, el propio padre de Nahir, Marcelo Galarza, revisó su arma reglamentaria. Descubrió, para su horror, que faltaban 2 balas de su cargador. Fue él quien, cumpliendo con su deber a pesar del devastador conflicto personal, entregó el arma a los investigadores. La balística fue concluyente. Las vainillas halladas en la escena del crimen habían sido percutidas por esa pistola Versa, el arma del policía, el arma a la que su hija tenía acceso. El arresto de Nahir Galarza fue un terremoto social en Gualeguaychú. La imagen de la niña Bien, la hija del subcomisario, siendo esposada y llevada a la comisaría, corrió como un reguero de pólvora. La prensa local y luego la nacional se abalanzaron sobre la historia, y fue allí, en el primer contacto con los medios, donde nació el monstruo mediático, el apodo Bombón Asesino. Los fotógrafos capturaron a una joven menuda, de rasgos delicados, cabello largo y oscuro siendo trasladada. La dicotomía entre su apariencia física que ciertos sectores de la prensa sensacionalista no dudaron en calificar de dulce, de inocente, y la brutalidad del crimen del que se la acusaba era el cóctel perfecto para construir un relato morboso. El apodo se popularizó al instante, deshumanizando a la acusada y reduciendo el caso a un eslogan fácil de repetir. Dentro de la instrucción de la causa, Nahir no mantuvo una postura única. Su estrategia defensiva comenzó a dar giros bruscos. Abandonó la teoría del tercero misterioso y del atropello accidental. En una declaración indagatoria clave, cambió su versión hacia la legítima defensa. Relató que Fernando la había amenazado con un cuchillo dentro del auto, que ella, en un acto reflejo, había tomado el arma que llevaba en su bolso, la de su padre, y que, al forcejear, el arma se había disparado. Esta nueva narrativa intentaba explicar los 2 impactos por la espalda como resultado de un forcejeo caótico. Sin embargo, los peritos forenses la desmontaron punto por punto. Las heridas de Fernando, la trayectoria de los proyectiles, la ausencia de residuos de pólvora en sus manos o ropa que indicaran una lucha a corta distancia, y la posición de las vainillas demostraban que los disparos se efectuaron a una distancia mayor a la del forcejeo y que la víctima estaba de espaldas o alejándose. No hubo lucha, no hubo defensa, hubo una persecución y una ejecución. Mientras las pruebas se acumulaban en su contra, la imagen pública de Nahir se forjaba en los pasillos del tribunal. Durante una de las audiencias preliminares, al enterarse a través de su abogado de que la prensa la llamaba Bombón Asesino, su rostro esbozó una sonrisa, un gesto capturado por las cámaras y amplificado hasta el infinito. Esa sonrisa, interpretada como cinismo, soberbia o frialdad, selló ante la opinión pública su culpabilidad y su falta de remordimiento. Se convirtió en el símbolo del caso, en la prueba emocional que muchas personas tomaron como definitiva, por encima de pericias y testimonios. La chica que sonreía al escuchar su apodo de asesina. El juicio oral, que comenzó en febrero de 2018, fue un fenómeno de audiencia masiva, transmitido en directo por canales de televisión nacional. La sala se convirtió en un circo mediático. Nahir, siempre impecablemente vestida, con gesto serio pero nunca quebrado, escuchó las acusaciones. La fiscalía, liderada por Stella Maris Claudel, presentó un caso sólido y basado en evidencia forense. El rastreo GPS del teléfono de Nahir que la ubicaba en la escena, las cámaras de seguridad, la balística, las contradicciones en sus dichos y el análisis de sus búsquedas en Internet antes del crimen, donde había indagado sobre cuánto tarda la policía en encontrar un arma desechada en un río. La defensa, por su parte, insistió en la teoría de la violencia de género no denunciada, intentando presentar a Fernando como un agresor controlador. Pero no logró aportar pruebas concretas más allá del testimonio de la propia acusada, testimonio que volvió a mutar en detalles durante el debate. El momento más dramático del juicio fue la declaración de Nahir.
tomó el estrado y, con voz queda pero firme, narró una historia de maltrato constante, de humillaciones, de control sobre su ropa y sus amistades. Dijo que la noche del crimen, Fernando la había arrastrado del pelo, amenazado con un cuchillo y que ella, sintiendo que su vida corría peligro, disparó. Pero bajo el interrogatorio cruzado de la fiscalía, la historia se resquebrajó. No pudo explicar coherentemente por qué, si estaba siendo atacada dentro del auto, los disparos impactaron por la espalda a una persona que, según su propio relato, estaba frente a ella. No pudo justificar por qué no huyó en el auto en lugar de bajar y disparar. No pudo explicar el pase doble sobre el cuerpo. Su relato, emotivo pero inconsistente con la física y la lógica de los hechos, no convenció al tribunal. La sentencia llegó el 19 de febrero de 2018. Después de apenas 3 días de deliberaciones, el tribunal la declaró culpable del homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido con alevosía, al atacar por la espalda sin posibilidad de defensa. La condena, prisión perpetua. Con 19 años, Nahir Galarza se convertía en la mujer más joven en recibir esa pena en la Argentina. Al escuchar el veredicto, por primera vez su máscara de frialdad se resquebrajó visiblemente. Lloró. Fue el momento en que la realidad de una vida tras las rejas, sin posibilidad de libertad, parece haber impactado en toda su crudeza. Pero la historia, lejos de terminar, entraba en una nueva y más tortuosa fase. La condena perpetua no fue el final del caso, sino el comienzo de una larga batalla legal y mediática, y de una serie de giros narrativos que complicarían aún más el entendimiento de lo sucedido aquella madrugada en Gualeguaychú. El bombón asesino estaba encerrada, pero su caso seguía vivo, generando más preguntas que respuestas y dividiendo aguas entre quienes veían a una víctima del sistema judicial y quienes veían a una asesina fría y calculadora que no había dejado de mentir. Las lágrimas de Nahir Galarza en el instante en que se anunció la palabra perpetua no fueron el final, sino el umbral de un laberinto legal, mediático y familiar aún más oscuro. La condena, lejos de apagar los focos, los intensificó, transformando el caso de un drama judicial en un fenómeno cultural y un campo de batalla ideológico. La defensa, liderada por el abogado Rafael Córdoba, anunció de inmediato que apelaría a la sentencia. Argumentaban vicios procesales, pero sobre todo insistían en una narrativa que el tribunal había desestimado. Nahir era en realidad una víctima de violencia de género que había actuado en un estado de legítima defensa irreversible, y el sistema judicial había fallado en incorporar esa perspectiva con la debida profundidad. Este argumento caló en ciertos sectores del feminismo y la opinión pública, dividiendo aguas de manera brutal. Para algunos, Nahir era el ejemplo de cómo el sistema revictimiza a las mujeres que reaccionan ante el maltrato. Para otros, era una manipuladora que utilizaba un discurso legítimo para escapar de la responsabilidad por un asesinato premeditado y alevoso. Mientras los recursos judiciales avanzaban lentamente, otro proceso se abría en paralelo, añadiendo capas de complejidad al ya enrevesado caso. El juicio a su padre, Marcelo Galarza. El subcomisario estaba acusado de encubrimiento agravado, por supuestamente haber intentado limpiar el arma homicida y haber demorado la entrega de la misma para obstruir la investigación. El juicio contra él, separado del de su hija, expuso las tensiones desgarradoras dentro de la familia. Marcelo se declaró siempre inocente del delito de encubrimiento, sosteniendo que había entregado el arma en cuanto tomó conciencia de que podía estar involucrada. Pero el proceso lo pintaba como un padre entre la lealtad filial y su deber policial, que quizás había vacilado. Finalmente, en diciembre de 2019, Marcelo Galarza fue absuelto. La justicia consideró que no había pruebas suficientes para condenarlo por encubrimiento. Sin embargo, la sombra de la duda y el descrédito profesional quedarían sobre él para siempre. En la cárcel de mujeres de Paraná, donde Nahir comenzaba a cumplir su condena, la joven no permaneció pasiva. Continuó sus estudios secundarios mostrando una conducta, según los informes penitenciarios, correcta. Pero fue en el ámbito legal y mediático donde su estrategia dio un vuelco tan dramático que parecía sacado de un guión de thriller. Después de años de sostener la teoría de la legítima defensa contra Fernando, después de haber llenado páginas y horas de televisión con relatos de su presunto maltrato, Nahir Galarza cambió radicalmente su historia. A través de sus nuevos abogados y en declaraciones a medios afines, lanzó una bomba. No fue ella. O, en una versión más matizada, no fue solo ella. El verdadero responsable, o al menos un partícipe necesario, había sido su propio padre, Marcelo Galarza. Esta nueva versión, surgida alrededor de 2021-2022, era diametralmente opuesta a todo lo dicho antes. Nahir relataba ahora que la noche del crimen, su padre la había seguido, que había sido él quien, en un confuso episodio, había disparado a Fernando, que ella
Traumatizada y bajo la coerción y manipulación de su padre, un hombre de ley con una personalidad dominante, había aceptado cargar con la culpa inicialmente, que las sonrisas en el tribunal, la frialdad, todo había sido una fachada para proteger a su familia y porque estaba bajo una fuerte influencia psicológica. Esta acusación transformaba por completo el marco del caso, de un feminicidio, en la versión de la defensa, o un homicidio agravado por una novia celosa, en la versión de la fiscalía, pasaba a ser una trama familiar siniestra con un policía corrupto en el centro. El impacto de esta nueva narrativa fue enorme, pero también generó un escepticismo profundo. Para los partidarios de su inocencia o de la reducción de la condena, esta era la verdad oculta que explicaba todas las incongruencias. Para la fiscalía y la familia Pastorizzo, era la mentira más cínica y desesperada de una serie interminable de mentiras, una estrategia para conseguir un nuevo juicio, o al menos conmover a la opinión pública. Para Marcelo Galarza, fue la puñalada definitiva. El hombre que había perdido su reputación, su carrera y su paz por defender a su hija en los primeros momentos, ahora era acusado por ella de ser el asesino. La familia Galarza se fracturó públicamente, con la madre de Nahir manteniéndose al lado de su hija y respaldando esta nueva versión, mientras el padre quedaba absolutamente solo, deshecho. Esta nueva estrategia no solo era mediática, se volcó en los estrados judiciales. La defensa de Nahir, ahora renovada, presentó una batería de recursos y solicitudes de revisión de la condena basándose en esta nueva prueba, su propio testimonio acusador contra su padre. Argumentaban que su declaración original había sido viciada por la coerción familiar y que ahora, liberada de esa influencia, revelaba la verdad. Sin embargo, los tribunales de apelación no vieron con buenos ojos este giro. Los jueces de la Cámara de Casación de Entre Ríos consideraron que este cambio de versión, años después, carecía de credibilidad y no aportaba elementos nuevos que no hubieran podido ser planteados en el juicio original. Era, a sus ojos, un intento tardío y oportunista de reescribir los hechos ya juzgados. En 2022, confirmaron la condena a prisión perpetua. El caso ya había trascendido el ámbito judicial para convertirse en material cultural. Plataformas de streaming y productoras audiovisuales vieron en la historia un potencial enorme. Se estrenaron docudramas y series de ficción, la más notable protagonizada por la actriz Juana Viale. Estas producciones, si bien se declaraban basadas en los hechos, tomaron licencias dramáticas significativas, a menudo simpatizando con la perspectiva de Nahir y profundizando en la teoría de la violencia de género o posteriormente en la de la conspiración familiar. Esto generó un nuevo frente de controversia. La familia Pastorizzo y fiscales del caso acusaron a estas series de distorsionar la verdad, de victimizar al victimario y de revictimizar a la familia de Fernando, quien ya no estaba para defender su imagen. La batalla por el relato se libraba ahora en Netflix y en las redes sociales, donde hashtags como Justicia para Nahir y Justicia para Fer enfrentaban a miles de usuarios. El último peldaño en la escalera judicial argentina es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí fue el caso para un recurso extraordinario. La defensa de Galarza esgrimió todos los argumentos: falta de perspectiva de género en el juicio, violación del debido proceso y la nueva versión sobre la participación de su padre. El máximo tribunal tiene la facultad de seleccionar qué casos revisar, y la mera aceptación del recurso habría sido un triunfo para la defensa. Pero la Corte Suprema, en una decisión que marcó un punto final jurídico definitivo, rechazó el recurso. Esto, en la práctica, significó que la condena a prisión perpetua quedaba firme, confirmada y ejecutoriada. No hay más instancias posibles. La sentencia es definitiva. Este fallo, emitido a fines de 2023, cerró la puerta a cualquier esperanza legal de que Nahir Galarza salga en libertad en el futuro previsible. Su destino, a menos que en décadas futuras pueda acceder a algún beneficio penitenciario extraordinario, es pasar el resto de su vida entre rejas. A principios de 2025, Nahir Galarza cumple 26 años en la unidad penal Grnin 6 de Paraná. Sigue estudiando, ahora una carrera universitaria a distancia. Su caso ya no ocupa portadas diarias, pero permanece como un referente sombrío en el discurso público. Se ha convertido en un símbolo utilizado según la conveniencia. Para unos, es el emblema de un sistema judicial patriarcal que no comprende la complejidad de la violencia contra la mujer. Para otros, es el ejemplo de cómo la manipulación, la mentira y el aprovechamiento de narrativas sensibles pueden intentar torcer el brazo de la justicia. Para la familia Pastorizzo, es la eterna herida abierta, la lucha constante por preservar la memoria de Fernando como la víctima única e indiscutible de un acto de violencia innecesario y brutal. El caso Bombón Asesino dejó muchas lecciones amargas.
Puso en evidencia la peligrosa facilidad con que un apodo sensacionalista puede reducir un drama humano a un eslogan. Mostró cómo los medios pueden construir y destruir narrativas, a veces priorizando el morbo sobre el análisis. Expuso las limitaciones y los desafíos de incorporar la perspectiva de género en casos donde las pruebas materiales son abrumadoramente contrarias a la teoría de la defensa. Y sobre todo, dejó un reguero de vidas destrozadas, la de Fernando Pastorizo arrebatada, la de su familia condenada al dolor, la de Marcelo Galarza, destruido profesional y familiarmente, y la de la propia Nair, quien más allá de su culpabilidad o inocencia en los términos legales, consumió su juventud y su futuro en un torbellino de violencia, mentiras y una condena sin retorno. La historia de esa madrugada en Gualeguaychú ya está escrita en los expedientes judiciales y en la memoria colectiva. No hay finales felices, no hay verdades reconciliadoras. Solo queda la resonancia de dos disparos que, más allá de acabar con una vida, hicieron estallar en pedazos muchas otras y plantearon preguntas incómodas sobre la justicia, los medios y los abismos que a veces se esconden tras las puertas de las casas más tranquilas. Este documental ha sido un recorrido por uno de los casos más complejos y mediáticos de la Argentina reciente. Si este tipo de contenido profundo, investigado y narrado con rigor te interesa, suscríbete a nuestro canal. Tu suscripción y tu like son el mayor apoyo para que podamos seguir dedicando tiempo y recursos a desentrañar historias como esta, llevándote más allá del titular sensacionalista. Ayúdanos a crecer y a seguir produciendo material de calidad. Déjanos en los comentarios tu perspectiva sobre el caso y qué otros hechos te gustaría que abordemos en futuros documentales. Gracias por acompañarnos hasta el final.